Entonces ya vamos a empezar ahorita. Ujú. Sí. Vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos una vez más saludándoles aquí desde Houston, Texas. Somos sus hermanos Adalid y Blanca Hernández en su programa Hablemos de la Biblia. Bienvenido cada uno de ustedes que se conectan en este día, amigos, hermanos, familiares que están ahí en la sintonía. Bienvenidos, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y también queremos darle gracias a los pastores de Brian por la confianza, por estar ahí siempre pendiente. Gracias, hermanos pastores. Y gracias también a aquellos que nos sintonizan en esta mañana por Amén. segunda, primera, tercera vez. Gracias a cada uno de ustedes. Y en esta mañana estamos contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Con cada uno de nosotros Dios ha sido muy bueno. Y esperamos que esta programación sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ese es el propósito principal, llevar estas buenas nuevas de salvación a aquel que Amén. está necesitado, aquellos que están de una manera tal vez sin encontrar la solución, que por medio de la palabra puedan encontrar esa solución, esa esperanza que hay en Cristo Jesús, ya que la palabra dice que allá en Efesios capítulo 5 y el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es. Y veamos que sí son malos, hermanos, porque estamos viendo los tiempos difíciles, tiempos bastante caóticos, pero la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Y dejo a mi esposa en esta mañana para que también pueda saludarles. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, gracias por estar ahí. Buenos días. Estamos contentos en el Señor. Les damos la bienvenida una vez más al programa Hablemos de la Biblia. Gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Yo quiero dar también gracias. Gracias también a los pastores de Amén. Bryan, Texas, que al pastor Rigoberto y la hermana Angélica, gracias por la oportunidad que nos dan. Bueno, muchos no pueden ver porque están escuchándonos por la aplicación de la radio, pero gracias al Señor estamos transmitiendo hoy desde Houston, Texas, donde sabemos, ¿verdad? Esperamos que se escuche igual. También le queremos dar gracias a, al hermano Junior Escobar Ujú. porque estuvo aquí un día de estos, tomó el tiempo de venir y conectar todo esto, el programa, el sonido y estamos muy agradecidos con él, con su esposa y su niño, que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y pues gracias por la oportunidad, ¿verdad? Que nos da el Señor de Amén. poder hacerlo desde casa. Es un privilegio de parte de Dios el compartir con todos ustedes que están ahí. No sé en qué condición pueda estar ahorita su vida, su corazón, en qué, si está pasando algún momento de dolor, algún momento de necesidad, o si están tal vez en una tribulación que no han podido ver un poquito de luz, pero nosotros queremos en esta mañana, por medio de la palabra del Señor, transmitir ese aliento de vida que da la palabra de Dios. Amén. Así que bienvenidos a todos los que puedan estar escuchando y a los que están escuchándonos también por la aplicación de Facebook, por el canal de Hablemos de la Biblia. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos en el Señor y yo estoy muy agradecida porque hemos recibido mensajes muy alentadores también de gente que nos muestra su preocupación por lo que está pasando y estamos poniendo todas las peticiones en las manos del Señor. Gracias por estar ahí y yo creo que ya es tiempo que vamos a empezar esta mañana con la palabra del Señor. Esta mañana vamos a hablar sobre
un tema que pienso yo que Dios ha estado trabajando, no nada más esta pandemia con nosotros, sino Ajá. a lo largo de nuestro matrimonio, el tema de la paciencia, el camino a la paciencia. Y voy a leer en Gálatas 5:22. Sabe que se me olvidó saludar a las personas de México, nuestra familia en México, Montemorelos, Nuevo León. Yo sé que algunos están también conectados en el sur de México. Bendiciones a todos, a la familia que tenemos en El Salvador, los amigos de Guatemala, de Honduras y de Venezuela que nos escriben. Entonces, saludos a todos y que esta palabra sea de bendición. Amén. En Gálatas 5:22 quiero compartir esta palabra. Es un poco lo que vamos a leer al principio porque vamos a estarlo nosotros desarrollando. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sabe que aquí Pablo habla sobre los frutos del Espíritu que a comparación con los frutos de la carne, Ujú. el cristiano tiene que, como el creyente tiene que manifestar. El creyente tiene que estarlos practicando, que esos frutos tengan que estar espontáneamente, tal vez no porque somos buenos, sino porque lo estamos practicando, ejercitando. Exacto. Entonces tienen que estar saliendo, manifestándose de nuestro corazón, que en verdad hay un fruto del Espíritu Santo. Y yo quiero que antes de que empecemos, quiero que hablemos porque que de los puntos que vamos a tratar. Fíjese que en cuanto a la paciencia, Ujú. en cuanto a la paciencia vamos a hablar eh, en esa espera en cuanto al propósito de lo que Dios tiene para nosotros o lo que el tiempo que estamos esperando por ver un milagro Ujú. o una respuesta. Ese es un primer punto que vamos a tratar, la paciencia en cuanto se refiere a nosotros, el propósito de Dios en nuestras vidas. Después vamos a tratar la paciencia en cuanto a su venida, Así es. a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y por último vamos a tratar la paciencia como una virtud, Ujú. como en el carácter del cristiano, que se tiene que poner en práctica para con los que nos rodean, para lo que nos está aconteciendo. Entonces, primero vamos a hablar de ese propósito, en la paciencia, en la espera del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y eso es importante porque nosotros vemos que esas son características que tienen que marcar esa diferencia en nosotros como cristianos. Pablo ahí hace énfasis y hace una clara diferencia entre los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Creo que nosotros, hermanos, estamos llamados a tener esas cualidades que Pablo describe en el verso 22. Y vea que es importante si tal vez no vamos a tener el tiempo de analizar cada uno de las cualidades que aparecen ahí, pero los que vamos a tocar creo que son importantes que estén en nuestras vidas. Es Amén. importante por muchas razones y son las que vamos a estar analizando a lo largo del programa. Esperamos que el tiempo sea suficiente. Sabemos que el tiempo se nos va bien rápido, pero vamos a tratar Así de es. hacer énfasis en esos puntos que vamos a tocar en esta mañana. Así es que esté pendiente ahí porque va a ser de grande Amén. bendición para nuestras vidas. Amén. Bueno, hablamos de que vamos a tratar la paciencia en cuanto al propósito de Dios en nuestras vidas, en cuanto estamos esperando en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas o en lo que estamos esperando en respuesta de algún milagro o el salir que estamos orando y orando y queremos que una situación, tener la respuesta de Dios. Ujú. Entonces, Dios tiene sus tiempos establecidos y no es para nosotros conocerlos, porque de hecho, pues no podemos conocerlos porque pues eso es solo Dios que sabe lo que va a acontecer con nosotros. Así Pero es. más bien mientras que nosotros esperamos, nosotros tenemos que
tener la confianza en el Señor. Ujú. Dice que yo analizaba y le comentaba ayer o antier a mi esposo que cuando Dios le habló a Abraham, solo Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, pero no le dijo cuánto tiempo iba a pasar para que Dios pudiera ver a aquel hijo, Ujú. aquel Isaac. Entonces, me pregunto yo, si Dios le hubiera dicho cuánto iba a tardar en darle ese hijo, yo me imagino que Abraham me hubiera dicho, mejor yo no voy a esperar tanto tiempo, Ujú. y hubiera empezado a durar también. ¿Será que llegaré yo a vivir tantos años? Entonces Dios muchas veces, como lo hizo con Abraham, no nos dice en qué tiempo Él va a actuar para, para darnos la respuesta o la promesa, porque esa fue una promesa para Abraham. Ujú. Entonces nos damos de cuenta que Dios no le dijo, te vas a salir y a los tantos años te vas a establecer aquí y después te va a acontecer esto con tu familia y después te va a acontecer lo otro y hasta después de tantos años te voy a dar a Isaac. No, sino que nos damos de cuenta que aquí Dios fue en su soberanía tan bueno con Abraham que dijo, yo conozco al hombre, Ujú. yo conozco al corazón del hombre y yo sé que se desespera, Ujú. que no puede, entre está esperando como ya, y si le doy la fecha, capaz de que dice, no cumplo con el propósito de Dios este tiempo, porque todavía falta mucho para la promesa. Un poquito Así antes es. de la promesa me puedo arrepentir. Ajá. Puedo empezarme a poner a cuentas con el Señor. Y entonces nos damos de cuenta que Abraham no le dijo la cantidad de años que iba a esperar. Porque si se lo dice por adelantado, ¿cuántos, muchos de nosotros, si nos dice el Señor, en tal tiempo yo voy a hacer esto contigo, nosotros nos echamos para atrás? Y es que la paciencia es algo muy importante para nosotros. Amén. Si yo preguntara en esta mañana o usted pudiera reflexionar ahí mismo, ¿cuántas veces nos hemos desesperado? No hemos tenido la paciencia suficiente en cualquier cosa que vamos a emprender o en un proceso en el cual Dios nos está pasando. Fíjese que uno de los hombres que conoció muy de cerca eh, tal vez este tipo de cosas y la espera en Dios, David, cuando nosotros vemos que fue perseguido por el rey Saúl, y me llama la atención lo que él dice en el Salmo 40, del 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego dice el 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea que en el proceso de David dice que pacientemente esperó a Jehová. Amén. Pacientemente esperó en él. Y después dice que él puso cántico nuevo en su boca. O sea que cuando nosotros esperamos pacientemente y viene la respuesta de parte de Dios, después, hermanos, damos esa alabanza a Dios con seguridad porque sabemos que esperamos en Él, que no fuimos impacientes, que no nos adelantamos al propósito de Dios. Por eso vea que es importante que nosotros podamos esperar en Dios, tener esa paciencia en lo que Dios ha prometido. Entonces, ¿cuántas personas que se han adelantado al propósito de Dios no han logrado lo que han ellos querido porque se adelantaron al propósito de Dios? Vea qué interesante es esto. Sí, un autor anónimo escribió, un momento de paciencia puede parar un gran desastre. Y eso es así, cuando nosotros tenemos paciencia, podemos parar un gran desastre. Pero luego él continúa diciendo, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Ajá. Y yo quisiera que comentaras aquel ejemplo de Saúl que me comentabas el día de antier. Sí, vea que esto es importante. Lo que mi esposa acaba de recitar, lo que este escritor anónimo escribe, vea que es importante porque a mí me puso a reflexionar. ¿Por qué me puso a reflexionar? Porque me llevó inmediatamente a recordar aquel evento de Primera de Samuel en el capítulo 13,
donde dice que Saúl estaba para entrar en la batalla con los filisteos Así es. y habían quedado un acuerdo con Samuel de que él iba a llegar en 7 días, él iba a llegar a ese lugar. Pero dice que Saúl se desesperó al ver que el pueblo se desertaba y al ver que los filisteos estaban ya para llegar donde estaban ellos o donde estaba él. Entonces, ¿qué surgió ahí? Dice que Saúl se desesperó de gran manera, en gran manera, y dice que pidió que le trajeran holocausto, o él ofreció holocausto a Dios. Así es. Entonces, cosa que él no tenía que hacerlo. Tenía que ser paciente, esperar a Samuel hasta que él llegara. Entonces, ¿qué surgió ahí? Allí, hermanos, si nosotros podemos meditar en este evento, surgió algo de que la desesperación trajo algo en el futuro que le costó a Saúl el reinado y que más tarde también le costó la vida. Es Así interesante es. reflexionar en esto porque nosotros podemos darnos de cuenta de que un momento de desesperación puede traer grandes circunstancias graves a nuestra vida, pero tener paciencia y esperar en Dios, yo creo que trae algo bueno para nuestra vida. Así Si es. usted puede reflexionar en este evento de Saúl, capítulo 13, puede leerlo todo y ver ahí las consecuencias que trajo la desesperación. Así Entonces, es. como cristiano, creo que no podemos desesperarnos, no podemos estar ansiosos por anhelar aquello o estar ahí de una manera queriendo avanzar y avanzar. Tenemos que ser pacientes en Jehová, esperar en Dios que a su tiempo Él va a conceder las cosas. Amén. Hay una palabra muy bonita en Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ujú. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10:36. Y sabe, para poder recibir las promesas de Dios, indiscutiblemente nos es necesaria la paciencia. Dios siempre es fiel a su palabra cuando da una promesa Así y es. más en cuanto es una promesa para su pueblo. Dios es fiel para nosotros, que a veces que nos adelantamos a los tiempos de Dios y nosotros venimos a arruinar lo que Dios quiere hacer con nosotros y pagar las consecuencias de no haber esperado y no haber esperado en el tiempo oportuno para recibir esa promesa de parte de Dios con lo que Ujú. quiere hacer Dios con nuestras vidas, con su vida y con lo que es en cuanto a recibir un milagro. A veces nosotros nos desesperamos también. Así es. Pero sabe, por lo general, Moisés, quiero que hablemos de Moisés, un hombre que dice la palabra que pues era manso, paciente, que como tenía una paciencia con esa gente. Era tantísima gente. Y a mí lo que me llama la atención, vamos a estar hablando también de este ejemplo, porque fíjese que Ujú. me sorprende que la palabra del Señor le dice que era manso Así es. como nuestro Señor Jesucristo Ajá. dice, sed mansos y humildes, aprended de mí que soy manso Y y humilde, humilde dice el de Señor. corazón. Así es. Y de Moisés se dice lo mismo, que fue Ujú. manso. Ujú. Pero sin embargo, aunque este hombre era pues manso, él se llegó en dos o tres ocasiones, lo dice la Biblia, Sí. que es que es mucho tratar con gente y más cuando es aquel llamado que Dios le dio, pero que pues tal vez él empezó a dudar porque era mucha gente la que estaba murmurando. Exacto. Ahí vemos también cuando dice allá en Éxodo capítulo 32 que habla de que el pueblo se desesperó porque Moisés estaba en el monte, había subido al monte a estar con Dios. Y dice que el pueblo se desesperó en gran manera porque Moisés tardaba en descender Ujú. hacia abajo. Y vea lo que causó también esta desesperación. Dice que aquellos hombres empezaron a decir, a este Moisés algo le ha acontecido. Entonces, y me imagino que ellos empezaron a decir, pero si a Moisés le pasó algo, ¿quién entonces nos va a introducir a la tierra prometida? ¿Quién entonces nos va a dirigir si a Moisés le aconteció algo? Entonces, y dice que se acercaron a Aarón y dice que le dijeron que le hiciera dioses
Entonces, y empezó aquel hombre llamado Aarón a pedir las joyas de todo el pueblo, y dice que le dieron forma a un becerro de oro. Entonces, esa desesperación también, hermanos, trajo bastante dificultad ahí al pueblo, porque dice que cuando Moisés escuchó aquel gran escándalo, aquella emoción que había en el pueblo, en el campamento, dice que descendió y Dios le dijo, tu pueblo desciende porque tu Mm, pueblo se ha corrompido. sí, así es. Entonces, vemos que en estos dos ejemplos que la desesperación, hermano, nos puede conducir a algo grave. Entonces, es mejor ser paciente, Amén. esperar que adelantarnos al propósito de Dios. Así es. Y mire, sabe que bueno, meditando sobre eso de Moisés, vale la pena ser paciente, mansos, apacibles. No nacemos así. Nacemos con una condición pecaminosa, Así es. pero tenemos que, cuando conocemos al Señor, tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo nos vaya purificando, nos vaya santificando. Sabe que Moisés en una ocasión, lo relata la escritura, que Moisés fue criticado por su propia hermana y su hermano Aarón. Ujú, Empezaron a murmurar. Pero es que Moisés fue un hombre que en su paciencia, en su humildad, su mansedumbre, Dios trataba directamente con él cara a cara, que Dios defendió a Moisés. ujú. ¿Quieres que Dios te defienda? Empieza a obedecer al Señor cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Moisés fue atacado por esas murmuraciones de sus hermanos y Dios mismo le dice, porque sus hermanos empezaron a decir, Ujú. y que Dios no ha hablado que solo habla por medio de Moisés, como diciendo, y bueno, ¿y quién es Moisés? ¿A poco Dios nada más habla por medio de él? Y Dios mismo le dice a su hermana y a Aarón, le dice, a los profetas, dice, por medio de sueños, de visiones, Ujú, yo hablo con ellos, yo les revelo mi voluntad, pero con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara. ujú. Un hombre que dice la escritura era un hombre manso, que es que la misma palabra que usó Jesucristo cuando dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y es que esa cualidad es importante en nuestras vidas. Si nosotros podemos meditar cuántas veces nosotros hemos perdido la paciencia en circunstancias que hemos estado pasando, en el proceso que hemos estado pasando. Por ejemplo, si nosotros recordamos, a veces vamos nosotros en el tráfico, hermanos, y usted de repente a alguien se le cruza, usted en ese momento pierde, como que pierde la paciencia y empieza tal vez Ujú. a pitarle o a tal vez hacer señas con la mano. Entonces, ahí como que estamos perdiendo un poco la paciencia y a muchos nos ha pasado. Así Entonces, es, pero hay otros procesos que son bien difíciles que estamos atravesando y que tenemos que tener esa paciencia allí bien firme para así es. poder sobresalir hacia adelante. Porque es importante, nosotros lo que vemos en la Biblia es que estos hombres tuvieron paciencia. También nosotros podemos ver, bueno, Santiago habla de la paciencia que tuvo Job durante el proceso que Job pasó. Vemos la paciencia que él tuvo y cómo aquellos amigos llegaron y quisieron decirle que por culpa o porque estaba en pecado, le había acontecido lo que estaba pasando. Así Mas, sin es. embargo, Job, hermanos, demostró la paciencia en todo ese proceso. Amén. Demostró la paciencia aún en la crítica que su misma esposa tuvo contra él. Así es. Mantuvo la paciencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando conocemos nosotros que las cosas dependen de Dios, vienen de Dios, tenemos que tener esa paciencia bien firme. Y Dios, hermanos, al final se va a glorificar de manera especial. Vamos a salir adelante, vamos a cruzar el proceso y después, mire, vamos a salir libres de todo eso y con la confianza más firme en Dios. Qué Amén. importante es poder tener confianza en Dios, porque es lo Amén. que nosotros vemos a lo largo de la Biblia. Muchos hombres que fueron caracterizados por eso, porque tuvieron paciencia en el proceso por el cual atravesaron. Qué Amén. importante, hermanos. Amén. Y yo quiero mandarle saludos a la hermana Amalia que se está comunicando conmigo y dice que está escuchando.
Saludos a la hermana Amalia y gracias por decirme algo sobre el sonido. Gracias, hermana. También saludamos a la gente de ahí de México que están mandando también sus mensajes. Dios me los bendiga. Hemos hablado, hermanos, de la paciencia en cuanto a los llamados. En verdad que cuando Dios llama a alguien, Dios lo capacita, le va dando ese soporte para que tenga esa paciencia. Pero yo quisiera que hablemos también la paciencia que tenemos como iglesia en cuanto a su venida. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que es tan fácil que nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Este es otro punto bien importante. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio, hermanos, por décadas, por años se ha venido predicando y hemos venido diciendo que Cristo viene, Cristo pronto viene. Y posiblemente algunos digan o se cuestionen, pero si hace muchos años, desde que yo era un pequeño, decían que Cristo viene y nunca ha venido. Y posiblemente muchos cristianos han perdido ya la esperanza. Ya tal vez no predican acerca de la venida del Señor. Ya tal vez no predican acerca de la preparación que nosotros tenemos que tener cada día. Así es. Acuérdese que allá en el libro de el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, habla de 10 vírgenes, que 5 de ellas estaban preparadas, más 5 de ellas habían perdido ya la esperanza, se habían descuidado. Así es. Entonces, yo creo que en el tiempo en el cual vivimos actualmente, creo que nosotros no tenemos que perder la esperanza o la paciencia Amén. en la venida del Señor, porque yo creo que hoy más que nunca está cerca la venida. Hoy más Así que es. nunca estamos a las puertas y es necesario que nosotros vivamos siempre con esa esperanza viva, con ese anhelo de que un día nosotros vamos a ser trasladados de aquí de la tierra hacia los cielos. Vamos a llegar a esas mansiones que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuántos en este tiempo han perdido la esperanza? ¿O cuántos se han dedicado ya a predicar otro tipo de enseñanza que no mencionan la venida del Señor, que no dicen que tenemos que estar cada día preparados, cada día listos para poder ser trasladados al cielo? Así es. Entonces, es importante que no perdamos la esperanza con respecto a esto. Así es. ¿Sabe una cosa? Que ahora fíjese que de ninguna manera la paciencia debe tomarse o confundirse como inactividad, como un conformismo, como una fatiga, como una posición de espera sin hacer nada, porque aquí en Hebreos nos dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, fíjese, en Hebreos 6:12 también lo dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes heredan las promesas? Los que no perezosos, sino que imitan a aquellos que por la fe y la paciencia. O sea, el tener paciencia no quiere decir que te vas a quedar en una condición de inactividad o de conformismo. En una posición de que sin hablar, sin aquel compromiso, con una cobardía, y que todo eso nos puede llevar a llegar a una pereza espiritual. Ahora también tenemos a Pablo escribiendo a las iglesias que esperaban, miren, con paciencia y perseverancia. En ninguna manera Pablo se contradice, porque tanto a los Gálatas como los de Éfeso, como a los de Tesalonicenses, él es bien específico, que con paciencia, en medio les dice, en el primer capítulo de la primera de Tesalonicenses, les dice, en medio de que ustedes sean perseguidos, dice que él estaba agradecido que
que ellos seguían activos, que tenían, decía, una paciencia, una espera en la venida del Señor. Más adelante, en los siguientes capítulos, les dice que mandó a Timoteo para asegurarse que estaban esperando con paciencia, aunque él no pudo ir, dice, porque yo tenía temor de que el tentador los haya tentado. Sin embargo, están esperando. Vea lo que Pablo les dice a los tesalonicenses allá en la segunda carta, en el capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo alienta a los hermanos de que no se dejen mover por nada, de que estén firmes, estén con esa convicción, estén seguros. Así Entonces, es. vea qué interesante es esto. Así es, nos podemos dar de cuenta de que el Señor quiere que nosotros esperemos su venida con paciencia. También dice, bueno, mi esposo estaba leyendo en Primera de Tesalonicenses, en el 5:12, del 12 al 15, dice, Pablo exhorta a los hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os rogamos. Mire, Pablo le está diciendo es que a los que amonestan que los reconozcan, que lo hacen por la obra. Ujú, Un Pablo que en medio de muchas veces en la cárcel, él se preocupó ujú. por la iglesia, por escribir a la iglesia y él no perdió la paciencia. Él no dijo, hasta aquí llego, ha sido demasiado, he sufrido mucho, estoy todo el tiempo en cárcel, perseguido, ya no puedo tener una paz. Sin embargo, él fue paciente cumpliendo con lo que el Señor le había encomendado. Y dice más adelante, en este mismo 1 Tesalonicenses 5, ahora en el 13, y que os tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y luego les dice, también hermanos, os ruego que amonestes a los ociosos, que alientes a los de poco ánimo y que sostengas a los débiles. Y la palabra, que seas paciente para con todos. Comentábamos anoche precisamente acerca de Pablo y cuando Yeah. nosotros nos damos de cuenta cómo Pablo se preocupaba por las iglesias, cómo Pablo en medio de la persecución, en medio de los encarcelamientos que él tuvo, le comentaba yo a mi esposa de que me imagino que en aquel entonces estar en una cárcel o estar en una prisión, me imagino que las cárceles entonces estaban diseñadas como un modo de tortura para las personas que metían ahí. Me imagino que no era un cuarto así normal con rejas y una banquita, una silla ahí. Me imagino que, porque Pablo dice también que lo amarraban en el cepo y que era golpeado, era maltratado. Pero fíjese que Pablo en sus últimos días o en su último encarcelamiento le dice a Timoteo en la segunda Timoteo capítulo 4 y el verso 7 le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Si nosotros podemos ver el proceso que estos hombres o que este hombre atravesó, era un proceso realmente de paciencia, un proceso en el cual había que mantener esa calma y decir o pensar que valía la pena sufrir por el Evangelio, Amén. valía la pena estar pasando lo que esté pasando por el Evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, en el proceso nos desesperamos y empezamos a tener a perder la calma? Y tan bonito que habla Pablo a los de Tesalónica. Me imagino yo que aunque estaba pasando muchas veces cárcel, hambres, naufragios, él les habla con un amor
amados hermanos, los ruego, hermanos, que seas paciente para con todos, Ujú. pero acuérdate también de eso. Te ruego que amonestes a los ociosos, que alientes a los de poco ánimo y que sostengas a los débiles. Ujú. Pablo sabía lo que es el trabajo en el Señor. Sí. Ser pacientes, pero seguir caminando, seguir adelante, alentando a los que tienen poco ánimo, a sostener a los que están débiles y amonestar a los que están deseosos. Así es. El amonestar a los que están de ociosos, el levantar a los que están débiles, el que alientes a los que tienen poco ánimo, no es fácil porque muchas veces nosotros no tenemos la paciencia para hacerlo. Nosotros, por pura misericordia del Señor, muchas veces nos levantamos cada mañana y yo sé que ustedes también, cada mañana cada uno hace un esfuerzo extra para, en medio de la tribulación, tener ese buen ánimo. Y esa es la espera que tiene que tener Jesucristo con la iglesia. Jesucristo con la iglesia. Esa es la espera que tiene que tener con paciencia, pero sin volvernos atrás, sino caminando siempre el evangelio. Hay muchos ejemplos que nosotros podemos aprender con respecto a la paciencia por medio de la palabra. Muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando también el mismo apóstol Pablo dice que era trasladado en aquella embarcación hacia Roma y dice que hubo un naufragio allí en medio del mar? Así es. Acuérdese de la paciencia que Pablo tuvo cuando dice que parecía que el barco se iba a hundir y que todos iban a perecer. Acuérdese que Pablo alentó a aquellos hombres y les dijo, esta noche ha estado el ángel de Dios conmigo. Ujú. Ninguno va a perecer. Vamos a salir bien de esto. Entonces no van a haber pérdidas humanas. Mire que es interesante cuando yo analizo todo esto, la paciencia de estos hombres. Realmente se necesita tener una convicción en el Amén. Señor, estar parado firme. Amén. Yo creo que para tener una palabra para alentar a personas, hermanos, esto es importante Así porque es. imagínense si Pablo hubiera estado miedoso ahí, hubiera estado con temor, no hubiera dado palabras de aliento para aquellos hombres. Entonces, en medio del proceso, hermanos, mantengamos la calma. Amén. En medio de todo esto que estamos atravesando, mantengamos la calma porque el Señor, hermanos, tiene el control. Amén. Dios no nos ha desamparados, no nos ha dejado solos. En medio de todo esto, el Señor está con nosotros y nos está guiando para poder avanzar, para poder salir victoriosos. Así es que la paciencia, hermanos, vale la pena que nosotros tengamos esa virtud en nuestras vidas. Ahora la paciencia como una virtud, como lo dices tú, como la virtud de nosotros con los que nos rodean. Ese es el otro punto que queremos tratar. Cómo nosotros nos comportamos con alguien que tal vez no está de acuerdo con nosotros, que tal vez nos dijo una palabra que nosotros pues no esperábamos, o que opina sobre algo que nosotros ni siquiera hemos pedido opinión, o cuando nos insultan injustamente, cuando mienten en contra de usted. Bueno, porque me imagino que como cristianos estamos padeciendo algo que el Amén. mundo está en contra de nosotros. El mundo está en contra de usted, hermano, hermana. Entonces muchas veces usted va a ser injuriado. Pero ¿cómo reaccionamos contra todo eso? Como decía mi esposo, ¿cómo reaccionamos cuando se nos atraviesa un carro? Yo pienso que la paciencia aquí es una virtud, una bendición. Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia. Amén. De modo que se toleren los unos a los otros Ujú. y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Dice que lo que dice que nos revistamos todo, y yo, esto es todos los días, que nos revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de esa, yo quiero ser humilde, apacible. ¿Qué es lo que podemos pedirle al Señor? Que nos llene de su Espíritu Santo para que esos frutos fluyan. Porque también dice en Efesios 4:1 y 2, yo pues preso en el Señor,
os ruego que que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, Amén. con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, tolerantes los unos con los otros en amor. Fíjese que aquí otro punto que es bastante importante para nosotros como cristianos. Así es. ¿Cómo reacciona usted o cómo reacciono yo en medio de una plática que ya está de una manera salida de contexto, que ya está acalorada? O cuando, por ejemplo, alguien le injuria a usted, ¿cuál es su reacción ante tal cosa? O en medio de una plática, una reunión, cuando alguien da un punto de vista que tal vez no va de acuerdo al tema que se está tocando. Fíjese que qué importante esto. ¿Cuántos de nosotros respondemos a veces con una eh, agresión verbal? Y es importante que nosotros, hermanos, tengamos esa paciencia, esa calma en medio de situaciones que nos ponen en aprieto a nosotros. Fíjese que algo que estaba meditando yo con respecto a esto, se acuerda de David, cuando Así es. dice que huía de su hijo Absalón, cuando este muchacho le dio el golpe de estado a David, y Ujú. dice que David salió huyendo con toda su familia y con todos los que le servían. Así es. Y dice que atravesaron otra región, otro lugar, y dice que salió un muchacho y dice que maldecía a David. Le Así es. decía, hombre sanguinario y perverso. Y me llama la atención la reacción de este hombre, de David, porque dice que alguien le dijo, ¿por qué maldice a mi rey este perro muerto? Déjame pasar y cortarle la cabeza. A lo cual David le responde, ¿qué tienen contra mí, hijos de Sarbia? Si este hombre me maldice es porque Dios se lo ha permitido. Fíjese que esto a mí me llama la atención y me deja una gran lección también, Así es. porque imagínese que a usted lo insulten injustamente Así y es. usted decir, si este hombre me maldice es porque Dios se lo permite. Así es. Imagínese, injuriar a un rey en aquel entonces era algo grave. Era algo que me imagino que le daban la pena de muerte a alguien que, que le maldecía a un rey. Entonces, pero la calma es lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana. La calma que este hombre tuvo, la calma que David, Así es. hermano, siendo rey, La tuvo, la mansedumbre. mansedumbre que tuvo para con esta persona. Esto es importante. Yo creo que nosotros, hermanos, tenemos mucho material de donde apoyarnos y tener ese carácter, esa templanza, Esa esa paciencia. paciencia en medio de las circunstancias que nos están aconteciendo. Así es. Fíjese, si nosotros vamos a lo que es nuestro caminar diario, ¿cómo hubiera actuado usted o cómo hubiera actuado yo en Contra esa es situación contra esa injuria, insulto. ese Es insulto? insulto. Vea que es importante, para mí es importante todo lo que este hombre actuó, cómo este hombre estaba bien firme. Hermanos, es importante todo eso. Así es. Fíjese que aquí la mansedumbre tiene mucho que ver. Por eso el tema de que nosotros pusimos el día de hoy es el camino a la paciencia. Porque a nosotros como cristianos, pero también como matrimonio, el camino a la paciencia, la clave a eso ha sido lo que Jesucristo dijo. Sed mansos, aprended de mí, que soy manso y humilde de Así es. corazón. La mansedumbre para el camino a la paciencia y la humildad para el camino a la paciencia son vitales, porque nos damos de cuenta aquí con el ejemplo que mi esposo daba de cómo David, en vez de actuar de una manera retórica, o que defenderse o mandar matar o hacerse una supuesta justicia, él dijo, si Dios se lo permite, Ujú. con aquella paciencia, con aquella humildad, porque sabe que, fíjese que mansedumbre es la posición tranquila que da el espíritu de mantener las emociones bajo control. No es una persona mansa, no es una persona débil.
no es una persona tímida, no es una persona que está como callada, sino que una persona mansa es aquella que domina su propio espíritu y que puede estar tranquila, que puedes más corregir sus faltas. Eso es lo que es una persona mansa, no una persona que todos pueden pasar por arriba de ello como Ujú. si fuera una alfombra, que todos lo pueden injuriar y esa persona no hace nada. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y qué fue lo que hizo cuando entró en aquel templo, cuando vio aquel templo lleno de mercaderes? ¿Qué fue esa persona mansa que nos dice Jesucristo, nuestro ejemplo, que nos dice, ser manso? Aquel hombre reaccionó Ujú. como con aquel levantar de las mesas, las tiró las mesas, que defendiendo la casa de oración. Ujú. Entonces nos damos de cuenta que Jesucristo nos dice, sean mansos, pero no es aquello que te quedes inactivo, que te quedes callado, sino que en el tiempo correcto tú debes de actuar con valentía, con una firmeza. Así es. Eso es lo que nosotros, a menudo la palabra manso siempre nos va a traer como algo negativo, pero de hecho el diccionario dice que el manso es que se doma sus propios caracteres, sus propias emociones. Ujú. Pero ¿dónde conseguimos la paciencia? Bueno, la paciencia podemos tenerla, conseguirla cuando el Espíritu viene a morar con nosotros. Amén. Cuando tenemos la presencia del Señor, yo creo que nuestra característica es esa. Y nuestra prueba es cómo actuamos ante las dificultades. Cuando el Espíritu está con nosotros, hermanos, tiene que haber estos frutos del Espíritu que Amén. Pablo habla en Gálatas capítulo 5 y el verso 22. Tienen que estar, si no están en nosotros, ahí hay un problema serio. Si estos frutos que habla Pablo, que le dijo a los Gálatas, si no están en nosotros, el problema es bastante Es serio. bastante serio. Porque usted mismo puede escudriñarse, puede ver cómo es usted, yo mismo puedo verme cómo soy yo. Y y tienen que estar estos frutos del Espíritu. Si somos cristianos, si somos evangélicos, tienen que estar en nosotros. Entonces, bien importante todo esto. Amén. Y mire, para terminar, hay una palabra muy bonita en el 10:36 de Hebreos, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para poder obtener las promesas de Dios es necesaria la paciencia. Y por testimonio propio en una vida conyugal que ya tenemos ya 20 años, nosotros sabemos que la paciencia no nace con una varita mágica. Ujú. Hoy oro, Señor, dame paciencia. ¿Qué es lo que Ujú. nosotros decimos? Dame paciencia. ¿Y qué dice el Señor? Aquí te va una prueba, porque Sí. por medio de las pruebas, la paciencia se va ejercitando. Surge la paciencia. Surge la paciencia, entonces Ujú. no es fácil, no nace de un día para otro, pero sabemos que una de las cosas que nos lleva al camino a la paciencia es la mansedumbre y la humildad, ser mansos y humildes. Ujú. ¿Humildes en qué área? Humildes reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo que solos no podemos, que nos necesitamos al uno al otro y que nosotros como cristianos necesitamos del Señor para poder seguir adelante. Solos no podemos. Y hasta aquí hemos podido llegar con este tema. Espero que sea de bendición para ustedes también, que practiquemos, nos ejercitemos la paciencia. Y yo quiero orar por todos, queremos orar por todos ustedes Amén. que están ahí escuchando. Si en algún momento has perdido la paciencia en cuanto a tu llamado o en cuanto a la espera de un milagro, Dios tiene los tiempos ya predeterminados. Ujú. Él es el que sabe. Y en cuanto si te estás desesperando por la venida del Señor y tú ya no quieres esperar más, yo te digo, sé paciente en el Señor, porque el Señor, su palabra dice que Él va a venir por su iglesia y Amén. nosotros tenemos que seguir pacientemente corriendo con paciencia hasta que Así es. venga Jesucristo. Así es. Y si tú estás batallando con aquella paciencia, que te impacientas fácilmente
cuando tienes el trato con los demás, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanos. Yo te digo, el Espíritu Santo de Dios quiere llenarte, quiere cambiarte. Hermanos, no permitan que la paciencia le quite la paz de sus vidas. La impaciencia, mi hermano, no te permite ver la gloria de Dios en tu vida. Dios quiere darte, como a Abraham, tu Isaac. Yo no sé en qué tiempo, pero si tú esperas, Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a cumplirnos lo que Él dijo que vendría también por su iglesia. Así es. Y sabe una cosa, ¿dónde la vamos a conseguir? Con esa intimidad con el Señor, en oración, de rodillas, buscando su palabra, buscando su presencia. Mire, el Señor quiere alimentarnos cada día, que nosotros cada día, si no podemos hacerlo, que de ahora quiero ser paciente, intentémoslo día por día, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino que empecemos con paciencia a correr, ¿verdad? Y siendo imitadores de Jesucristo. Así es. Entonces, hermanos y amigos, estamos dando por conclusión este tema y esperamos que haya sido de grande bendición para ustedes. Ese es el propósito principal. Y aquellos amigos que nos escucharon en esta mañana, yo sé que tal vez hay amigos ahí que también esta palabra le haya penetrado al corazón y que haya hecho aquello ahí en el corazón, aquel cambio que el Señor quiere que se haga. Porque una de las cosas que nosotros queremos enfatizar es que el Señor está a las puertas y nosotros queremos ser esa voz de alerta para todos aquellos que están ahí, tal vez que no quieren todavía aceptar al Señor. Yo les digo que la única salida, la única esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin Él no somos nada y no vamos a ningún lado, pero con Él somos más que victoriosos y con Él podemos obtener todos los frutos del Espíritu que Pablo habla y que nosotros pudimos tocar algunos de ellos en esta mañana. Amén. Entonces, la impaciencia tenemos que cambiarla por la paciencia. Amén. Y es como vamos a agradar cada día al Señor. Así es que bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos que nos escucharon en esta mañana. Reciban saludos de nuestros pastores Valentín y Marisa Ramos. Amén. Reciban saludos de nosotros y bendiciones. Y los esperamos el siguiente fin de semana si Cristo no ha venido. Los esperamos aquí con un programa más de Hablemos de la Biblia. Amén. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana, que la bendición del Señor vaya con ustedes. Y yo quiero hacer la oración final. Les saludo a la iglesia Ríos de Agua Viva de Houston, Texas, a nuestros pastores Valentín y Marisa Ramos, a todos los que se congregan ahí con nosotros en Ríos de Agua Viva. Les amamos en el Señor y saludos a todos aquellos que pudieran haber estado escuchando. Bendiciones de lo alto y vamos a orar para despedirnos de este programa. Hablemos de la Biblia. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia que es para siempre. Gracias porque tu Espíritu Santo nos transforma, Señor, a la imagen de Jesucristo. Padre, Gracias, necesitamos tanto del fruto del Espíritu, Señor. Señor. Queremos permanecer en Cristo y caminar Oh, bendito dignos del sea su llamado que nombre. nos has hecho. Gloria Padre, a su nombre, tenemos la poderoso Dios. costumbre de echarle la culpa, Señor, a otro por nuestro comportamiento, Señor. por nuestros problemas, por nuestra forma de ser. Pero, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, queremos representarte bien. Queremos ser hombres, Señor, santos, Dios mío, Ser mejores humildes, cada día, Dios mansos, Señor amado, con paciencia, hombres y mujeres cambiados por el poder de tu palabra, Señor, llevando los frutos del Espíritu Santo, Señor, y esta palabra de salvación, mi Dios amado, que el amor, que el gozo, la paciencia, la bondad, Señor, la mansedumbre, la templanza, Señor, sean cada día, Señor, esos frutos que podamos manifestar Señor. como pueblo en Cristo, Señor, para que tú nos santifiques cada día, Señor amado. Gracias, poderoso Gracias, Dios. bendito Dios. Gracias, Señor, bendice a las familias, los amigos, aquellos que están pasando dificultades. Llénalos, Padre, de tu Espíritu Santo, Padre, aquellos que están, Dios mío, con esas dificultades, Señor, oh Dios mío, de enfermedad, Gracias, de dificultades. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Hasta luego, iglesia. Bendiciones.